Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestro servicio dominical. Gracias a Dios por un domingo más en el cual estamos reunidos a través de los medios electrónicos para alabar su nombre, para adorarle, para orar a nuestro Padre Celestial y también para ser instruidos en su palabra. Hermanos, vamos a hacer una oración para comenzar nuestro servicio. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por la bendición que nos das de poder tener los medios tecnológicos para poder reunirnos, para poder vernos, para poder seguir siendo instruidos en tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos bendices, porque tú nos llenas de tu amor, de tu bendición, de tu misericordia. Y Padre, en estos tiempos tan difíciles en los que vemos tantas personas enfermas a nuestro alrededor con esta pandemia, tanta gente que está sufriendo, gente que está en los hospitales o quizás en su casa esperando que haya un lugar para recibirlo en algún hospital. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos. Señor, antes escuchábamos nada más en las noticias que había algunas personas enfermas. Ahora escuchamos de gentes cada vez más cerca de nosotros que se enferman, que mueren. Padre, ten misericordia de este mundo pecador. Reconocemos, Señor, que somos pecadores. Reconocemos, Señor, que hemos desobedecido tus mandamientos, que hemos hecho cosas que a ti no te agradan. Reconocemos que tu ira es justa y que tú, Señor, estás juzgando a este mundo por nuestro pecado, por nuestra maldad. Pero te rogamos, Señor, que tengas misericordia, que nos fortalezcas, que nos perdones, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a vivir para tu gloria, ayúdanos, Señor, a andar en tus caminos. Y Señor, que seamos, como dice tu palabra, luminares en el mundo, que llevemos la gloria de tu evangelio a aquellos que no te conocen. Que seamos fieles, Señor, en hablar de tu palabra a los perdidos, a aquellos que mucho más que nosotros viven pecando en contra tuya, porque no te reconocen, porque no te conocen. Señor, ayúdanos a predicar tu palabra con nuestra lengua y también con nuestra vida. Porque aún nosotros, Señor, conociéndote, aún nosotros siendo de tu familia, siendo tus hijos, seguimos pecando, Señor. Y por eso te pedimos que nos perdones y te pedimos que tengas misericordia. Y Señor, que esta situación que está viviendo el mundo pronto pueda pasar. Te rogamos, Señor, que des sabiduría a nuestros gobernantes. Tú sabes que la situación a nivel mundial está muy complicada, con la gente muy inconforme por las medidas que se están tomando, con personas pues ya con los nervios muy sensibles después de tantas semanas de estar encerrados. Pero Señor, nosotros tenemos una esperanza, que es tu Hijo Jesucristo, una esperanza de salvación y de vida eterna. Señor, sabemos que nada nos puede separar de tu amor, que aún la muerte, si esa fuera tu voluntad, no nos puede separar de ti, Señor. Padre, que siempre recordemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Señor, que con esta confianza podamos proclamar tu evangelio a quienes no te conocen, que podamos predicar tu palabra a los que están lejos de ti, y que podamos, Señor, examinar nuestras vidas y volvernos a ti de todo corazón en aquello en que nos hayamos alejado. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran bondad. Padre, en tus manos ponemos
este servicio que vamos a tener el día de hoy y te rogamos que tú nos dirijas para que lo que hagamos sea para tu gloria. Que tu palabra que ha de ser predicada en unos momentos más sea de bendición a nuestras vidas, que sea de desafío para examinarnos y para cambiar aquello que haya de ser cambiado. Señor, te damos gracias por tus bendiciones y tu cuidado y te pedimos que ahora que vamos a leer tu palabra, nos ayudes a hacerlo con entendimiento, para aplicar aquellas partes que nos correspondan a nuestra vida, para hacer aquellos cambios que nos correspondan en nuestras vidas. Señor, guíanos y dirígenos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lamentaciones y vamos a leer el capítulo 1. El libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. Es un libro que fue escrito después de que la ciudad de Jerusalén fue conquistada por los babilonios, fue arrasada, fue destruida y solo había unos cuantos sobrevivientes. La mayoría de ellos fueron llevados cautivos a Babilonia y solamente la gente más pobre fue la que quedó, la que fue dejada en la ciudad de Jerusalén. Y entonces el profeta Jeremías escribe el libro de Lamentaciones, precisamente lamentando lo que había sucedido. Nuestra situación actual es completamente diferente, gracias a Dios no vivimos una guerra, pero sí estamos viviendo una situación de aflicción, de tristeza, una situación en la que vemos a mucha gente que está muriendo, y entonces creo que es oportuno ir al libro de Lamentaciones. Vamos al capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus acreedores gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies y me volvió atrás.
Me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con qué entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado, y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad, y haz con ellos como hiciste conmigo, por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros, y mi corazón está adolorido. Creo que podemos identificarnos con mucho de lo que dice este primer capítulo del libro de Lamentaciones. Pero ahora, hermanos, antes de pasar a las alabanzas y antes de pasar al mensaje que viene en un momento más, quisiera que hiciéramos una oración. Hay varias necesidades en nuestra iglesia y quisiera que oráramos por algunas de ellas. Entonces, inclinemos una vez más nuestro rostro, hagamos otra vez oración al Señor. Padre Santo, gracias, Señor, porque hasta ahora nos has guardado, porque aunque esta pestilencia está rondando en todo el mundo, aún no ha llegado hasta nosotros. Y Señor, confiamos en que tu voluntad será hecha. No sabemos con detalle cuál es tu propósito al permitir esta pandemia, pero sabemos, Padre, que tú tienes un propósito bueno para tus hijos en todo lo que haces. Y Señor, confiamos en tu plan perfecto. Padre, esta situación ha estado afectando a varios de nuestros hermanos. Algunos que se han quedado sin trabajo, otros que han perdido su negocio, otros que han visto disminuir sus ingresos, otros que los han perdido completamente. Señor, te rogamos por quienes están pasando necesidad, por quienes están sufriendo, que tu mano protectora les provea conforme a tu misericordia. Señor, no desampares a tus hijos. Tu palabra promete que tú nos has de sustentar y confiamos en que así será. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que están enfermos, por aquellos hermanos que tienen diversos padecimientos. Sabemos, Señor, que hay varios enfermos en nuestra congregación. Ten misericordia de ellos, fortalécelos, ayúdalos, Señor, para que no tengan que estar visitando los hospitales en estos tiempos que son lugares de tanto contagio. Guarda a nuestros hermanos, guárdanos a nosotros, Señor. Ayúdanos a servirte fielmente. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que cumplen años en este mes de junio.
que tú les bendigas, les fortalezcas. Quisiéramos gozarnos con ellos y abrazarlos, pero mientras llega ese momento, Señor, solamente rogamos que les bendigas, que les fortalezcas, que les guardes. Gracias porque les has permitido cumplir un año más de vida. Te pedimos, Señor, que tú les guardes y bendigas, que permitas que cumplan muchos años más, llenos de salud, de bendición, de felicidad, de obediencia, de fidelidad a ti. Señor, te suplicamos también por nuestros hermanos que siguen trabajando y que siguen expuestos al salir a la calle, al estar haciendo diferentes tareas fuera de sus casas. Te pedimos que tú les guardes, les bendigas, les protejas, les libres del mal, los guardes de contagiarse. Ayúdanos a todos a ser prudentes y a guardar las medidas necesarias para evitar este contagio. Pero Señor, sabemos que ante todo, nuestras vidas están en tus manos. Sabemos, Señor, que nosotros podemos tomar todas las medidas o incluso dejar de tomarlas. Tu voluntad se hará. Señor, nosotros hacemos lo que nos corresponde al obedecer las indicaciones de nuestras autoridades, de guardar distancia, de usar cubrebocas, de lavarnos las manos, de usar desinfectantes. Pero nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres el único que nos puede guardar y proteger si esa es tu voluntad. Y si no lo fuera, Señor, si tú quieres que caigamos víctimas de este virus, ayúdanos a entender tu propósito, ayúdanos a entender qué es lo que tú nos quieres decir con eso, y ayúdanos a vivir para tu gloria, a exaltarte y glorificarte, aún en la enfermedad. Y aún, Señor, si tu voluntad fuera que muriéramos, que podamos estar gozosos, Señor, sabiendo que contigo estaremos mucho mejor que en este mundo tan depravado, tan lleno de maldad, de pecado, de injusticia, de violencia. Señor, te pedimos que des sabiduría a nuestros gobernantes, que tomen decisiones sabias. Qué responsabilidad tan grande tienen en estos momentos de tomar medidas sanitarias y de tomar medidas sociales para apaciguar la ira de tantos grupos que están inconformes. Te pedimos, Señor, por toda esta violencia en Estados Unidos, que no se extienda a otros países, que no se extienda a nuestro país, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a ser sensatos, a esperar en ti. Señor, te agradecemos por tus bendiciones y te pedimos que nos ayudes y nos guardes, y nos bendigas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues alabemos el nombre de nuestro Señor y después viene el mensaje de la palabra de Dios. Hola hermanos, buen día, Dios les bendice. Quiero agradecer sus oraciones y palabras de ánimo que me han hecho llegar para continuar con las transmisiones de nuestros servicios dominicales. Se han presentado algunos problemas, pero con la ayuda del Señor se han ido solucionando y hemos podido continuar al aire. Y hermanos, también demos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de escuchar su palabra a través de estas plataformas digitales y que a pesar de no poder reunirnos físicamente, seguimos unidos en oración y un mismo sentir, y que podemos seguir alabando su nombre, estudiar su palabra, orar unos por otros y proclamar el Evangelio, que como menciona en este versículo de Romanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hermanos, recordemos que nosotros vivimos por fe, porque como dice en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a iniciar nuestro tiempo de alabanza, hermanos, cantando sobre esta gran verdad, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cantemos por fe.
confiemos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi triste
tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un lugar en casa de su Padre, mansión de luz y paz. Todo el creyente fiel con él ha de morar. Llegando a la gloria, con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Me dice el Salvador, es poco tu poder, hijo débil haya en mí todo cuanto has menester. Todo debo a él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. He hallado, mi Señor, que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Todo debo a él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré. En la sangre de Jesús mis pecados lavaré. Todo debo a él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Cuando ante el trono esté, completo ante él, a los pies de mi Jesús mis trofeos echaré. Todo debo a él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Todo debo a él, Cristo lo pagó. De las manchas
manchas del pecar, cual nieve me lavó. Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Muy buenos días. Vamos a iniciar la predicación del día de hoy y para ello les pido hagamos una oración. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este día, gracias por la oportunidad de predicar tu palabra, de exponerla y pues sobre todo pidiéndote que sea de bendición y que tú en ello seas glorificado. Te damos gracias pidiendo tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta mañana vamos a hablar de un personaje que pocas veces se ha hablado en los estudios, que está mencionado en el libro del profeta Daniel. Vamos a estar trabajando sobre el capítulo 5 del profeta Daniel. Aquí vamos a ver que la vida de este hombre lo llevó a la ruina y pues vamos a apreciar que Dios siempre envía sus advertencias de muy diversas maneras para que tú las reconozcas tu pecado y te vuelvas a Él en arrepentimiento. Por lo tanto, vamos a ver algunas consecuencias, vamos a tratar de cubrirlo, algunas consecuencias de no honrar a Dios. Aproximadamente pasan 20 años entre los capítulos 4 y 5 en el libro de Daniel y hay un hombre Nabónido que era el rey del imperio babilónico y su hijo Belsasar era el rey de la ciudad de Babilonia y por eso se le menciona como el tercer rey del reino, o el tercer personaje, porque primero estaba su padre, primero Nabucodonosor, luego su padre y luego él. Y mientras vemos lo que sucede en el capítulo 5, Nabónido permaneció cautivo por los medos y los persas, y entonces vemos, que es lo que vamos a ver ahora, cómo la vida de Belsasar se destrampa y pues lo lleva a la ruina. Su padre carnal, trabajó mucho para restaurar la gloria que Babilonia había tenido después de Nabucodonosor. Y la madre de Belsasar era una sacerdotisa pagana. Y pues adoraban ahí muchos ídolos, pero para nada conocían del Dios Altísimo, el Dios de Israel. He de decirles que el profeta Daniel, desde muy jovencito, fue llevado cautivo a Babilonia, cuando Judá fueron deportados. Y ahí estuvo. Hay varios pasajes que nos hablan desde su juventud, sus 3 amigos y todas las experiencias que vivió en Babilonia. Daniel está en Babilonia y pues él va a narrar estos hechos. Belsasar fue el hijo mayor de Nabónido y designado pues como corregente, o sea, gobernaba a la par de él. Y aquí hacemos una aclaración porque el libro menciona que Nabucodonosor era padre
Belsasar. Pero es una forma de usar, no era directamente el padre de Belsasar. Nabucodonosor realmente era su abuelo. Pero sobre todo en la literatura hebrea vamos a encontrar que es una manera en que se usa la palabra padre para decir un abuelo o un antecesor cualquiera. Este puesto de corregencia explica por qué a Belsasar se le llamaba rey. ¿Por qué ejercía autoridad real a pesar de que Nabónido era el rey? Entonces vamos a revisar esos 6 acontecimientos que tienen lugar en la vida de Belsasar, al final de la vida de Belsasar, pero vamos a irlos analizando de cómo Dios trató con este hombre, cómo fue advertido y finalmente no hizo caso. Vamos a iniciar en el capítulo 5, los versículos del 1 al 4, donde una fiesta altamente inmoral se lleva a cabo. Y dice: el rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaban en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén. El rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Hasta ahí la cita. Ahora que ya no está Nabucodonosor, toma su lugar un descendiente suyo que sigue las costumbres paganas de Babilonia. Su llegada al trono no fue limpia, sino a través de una serie de acontecimientos al interior de la familia totalmente deshonestos. A Nabucodonosor le sucedió un hijo que reinó apenas unos cuantos años y el cual murió en batalla. Más tarde, a su vez reinó 4 años, pero murió en batalla. Los siguientes 2 gobernantes ocuparon el trono por un breve tiempo, y el segundo de estos es Nabónido. En realidad era el yerno de Nabucodonosor y estaba casado con la viuda de uno de los reyes anteriores. En ese tiempo, Nabónido era el rey del imperio babilónico y su hijo Belsasar era el rey de la ciudad de Babilonia. Y entonces Nabónido queda al frente de Babilonia. Vamos a ver cómo, de alguna manera, sin supervisión, sin guía, sin temor de Dios, Belsasar vive una vida desenfrenada. Las consecuencias de la vida de Nabucodonosor como pagano, pues llegan a su culminación al caer sobre el reinado de Belsasar. Babilonia se encontraba sitiada por el ejército persa bajo el mando de un general, Ukbaru, mientras Belsasar estaba dentro celebrando un gran banquete con 1000 de sus príncipes, de sus cortesanos. No le importó que ya la amenaza de los persas estaba a los muros de la ciudad y él haciendo su fiesta. Es posible que Belsasar hubiera planeado el banquete para demostrar que la presencia de los persas no le era preocupante y para disipar el temor
de la gente del pueblo. Se han descubierto, los arqueólogos han estudiado y se han descubierto que había un salón con paredes muy grandes, muy gruesas, pero un salón lo suficientemente grande como para recibir a ese número de personas, en este caso eran 1000. Belsasar pensaba que su ciudad estaba segura ante cualquier ataque, pues las dimensiones de sus muros eran impresionantes. Tan gruesos eran que se dice que un carruaje podía pasar por encima de ellos. Dentro de la ciudad había suficientes provisiones como para sobrevivir 20 años. Era una total irresponsabilidad pensando que la ciudad no sufriría daño alguno. Eso es lo que pensaba Belsasar. Por eso él podía dar rienda suelta a su desenfreno. Belsasar sabía que su abuelo Nabucodonosor se había traído del templo sagrado de Jerusalén sus vasos y utensilios y habían sido puestos para el culto de los dioses paganos. Belsasar mandó traer estos implementos para beber vino en su fiesta junto con sus asistentes. Es una exageración y un gran menosprecio al Dios de Israel ocupar los utensilios dedicados a él y para cometer una gran blasfemia, junto con la gran inmoralidad que se desató una vez que todos los asistentes estaban totalmente intoxicados como efecto de haber bebido alcohol. Belsasar no era un creyente, tenía la idea de que el Dios de Israel era uno más de tantos que podían contarse en Babilonia, y que por lo tanto lo que él hiciera venía a ser de muy poca importancia. Pero Belsasar nunca consideró que el Dios de Israel, el Todopoderoso, y todas las cosas están delante de él y que no pierde detalle. Si tú eres alguien que continúa viviendo conforme al desenfreno de la corriente de este mundo, entiende que no puedes seguir viviendo de esa manera, porque la nueva vida en Cristo es totalmente opuesta a la vida que ofrece el mundo. Por lo tanto, arrepiéntete y vuélvete a Dios en obediencia a su palabra. Aquí vemos el primer punto, que con total descuido, Belsasar realizó un festín con muchos asistentes, sin importarle lo que estaba sucediendo alrededor de Babilonia. Ese desenfreno lo llevó a cometer una gran blasfemia. Y así se le olvidó, hizo a un lado al Dios de Israel, lo blasfemó usando sus utensilios y siguió de frente. A continuación, otro acontecimiento, vemos que sucede algo inesperado. Vamos a ver los versículos del 5 al 9. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey, y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra la otra. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos, a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer una inscripción y declararme la interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más y también
Sus nobles quedaron perplejos. Cuando ya todos están perdidos por los efectos del vino, tiene lugar un hecho que no se puede negar y que lo registra la historia. Para sorpresa de todos, primero ve el rey los dedos y luego la mano completa escribiendo sobre la pared blanca que estaba enfrente a donde él se encontraba. Algunos comentaristas señalan que lo sucedido fue solamente por Belsasar. Él lo vio como efecto del vino, pero la Escritura nos dice que fue algo que todos vieron lo que estaba sucediendo. No solo lo percibió el rey, ya que las letras quedaron grabadas sobre la pared, y también la vieron los sabios, y ahí estaban cuando llegó Daniel. Gran sorpresa se llevaron los invitados cuando vieron al rey temblando y sus rodillas golpeando una contra la otra. Ahora el vino no pudo darle valor. El rey se encontraba frente a un mensaje de Dios. Se entiende que el rey levantó la voz, dice que gritó pidiendo ayuda. Le urgía saber el significado de la mano y la escritura sobre la pared, y ofrece grandes recompensas a quien pudiera darle la interpretación. Nunca se imaginó que en pocas horas estaría ya muerto. Las 3 recompensas prometidas consistían en: 1. Vestirlo de púrpura a quien interpretara, lo que lo distinguiría como miembro de la nobleza. 2. Llevaría un collar de oro al cuello como una condecoración por haber prestado un servicio al rey. Y 3. Tendría la posición de tercer señor del reino, ocupando el cargo más elevado después de Belsasar y su padre. El rey hizo estas promesas sin considerar que no podría cumplir después de su muerte. En esta ocasión es la segunda, porque la primera fue con Nabucodonosor, en que los sabios, los expertos vinieron y ninguno pudo dar una explicación a la escritura sobre la pared, lo que provocó una mayor preocupación al rey. Estaba más aterrorizado y su rostro era más pálido. Los invitados también estaban desconcertados, no sabían qué hacer y quedaron desconcertados porque vieron que el rey estaba pálido. Ninguno de los presentes en esa fiesta pudo pensar en el significado del acontecimiento que acababan de presenciar. Belsasar buscaba una solución rápida y tampoco la pudo hallar con sus adivinos y sabios. Ninguno de ellos en Babilonia se lo pudo dar. Nadie se dio cuenta de que lo sucedido era una advertencia de parte de Dios para que se detuviera. Aquí está la advertencia. Empezamos a ver la advertencia de parte de Dios a que se detuvieran. Así también pasa. Tú que no has hecho caso a las advertencias de Dios en tu vida, detente y considera lo que el Señor te dice a través de su palabra para que te vuelvas a Él arrepentido. No pudo el rey Belsasar considerarlo una advertencia porque el Dios de Israel pasaba a ser uno más y estaba acostumbrado a que sucediera todo con sus dioses y finalmente nada iba a suceder. Pero este Dios es un Dios serio y Dios hace advertencias en tu vida. Considera lo que el Señor dice. Entonces, ya vimos que se presentó primero
un gran banquete, un gran festín inmoral, y ahora un acontecimiento dentro de ese banquete que nadie lo esperaba, pero que a todos impresionó. Los dejó paralizados y nadie pudo dar una solución a lo que estaba sucediendo. En el tercer punto vemos la intervención y la advertencia de Daniel, el profeta. Dicen los versículos del 10 al 16. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo: «Oh rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni se mude tu semblante. Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos, debido a que se halló un espíritu extraordinario, ciencia e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Beltesazar. Llámese pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación». Entonces Daniel fue traído ante el rey. El rey habló y dijo a Daniel: «¿Eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación. Pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Mas yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino». Debió ser grande el desorden provocado en el salón donde estaba llevándose a cabo la fiesta, que el sonido producido podía apreciarse a cierta distancia. El texto dice que alguien fue a avisar a la reina de lo que estaba pasando, y ella da informes acerca de la existencia de Daniel y sugiere que sea llamado a la presencia del rey. Ante el desconcierto del rey, entró la reina madre, dice en nuestro texto en el versículo 10. Muy probablemente la esposa del rey, Belsasar, estaba con las mujeres, pero como de costumbre, la reina madre no estaba con ellas. La noticia de la escritura sobre la pared había corrido por los pasillos del palacio y llegó hasta la reina, quien al escucharla fue a la presencia del rey. La posición de ser la reina madre hacía de ella una mujer muy respetada. Discretamente le contó al rey acerca de Beltesazar, el nombre que le puso Nabucodonosor a Daniel, diciéndole que era un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos, según el versículo 11, y de cómo Nabucodonosor le había constituido como jefe de los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos. Similar a los capítulos anteriores, se presenta a Daniel como el sabio inspirado divinamente. La recomendación de la reina incluye elogios para Daniel, da referencias, tales como excelencia de espíritu, conocimiento, entendimiento e interpretación de sueños, revelación de enigmas y solución de problemas.
Una vez que Daniel está ante el rey, este dice a Daniel que si puede interpretar lo escrito, le promete los mismos honores ofrecidos a los caldeos. En ambos casos, no se menciona amenaza alguna por faltar en el esfuerzo, por fallar. Belsasar el rey no parecía conocer personalmente a Daniel. Una razón es que habían pasado muchos años, como unos 23 años aproximadamente, desde la muerte de Nabucodonosor, y Daniel no tenía la posición exaltada en el nuevo régimen que había disfrutado antes. El comentarista Leupold comenta que especialmente cuando surgían usurpadores, el despido total de los hombres en el cargo era la regla, era lo que sucedía. Daniel probablemente se había retirado a la vida privada después de la muerte de Nabucodonosor, y ahora Daniel ya no es un jovencito, tenía casi 60 años cuando muere Nabucodonosor, y hoy que tiene este acontecimiento ya tiene cerca de los 80. Belsasar el rey tenía un círculo diferente de amigos. Además, Babilonia era una ciudad grande y el rey podría no haber conocido al viejo Daniel. El rey también podía simplemente haber olvidado a Daniel, o el licor podía haberle nublado la memoria. El propósito de Belsasar, al mencionar que Daniel era un exiliado judío, no está claro. El rey pudo haber estado intentando intimidar a Daniel, recordándole que era un cautivo humilde, o el rey pudo haber estado simplemente tratando de establecer con mayor precisión la identidad de Daniel. El comentarista John sugiere que Belsasar usó el nombre de Daniel en lugar de Beltesazar de Babilonia para dirigirse al profeta, porque el último nombre era muy similar al suyo. Belsasar le dijo a Daniel que había oído que era un hombre en contacto con los dioses. El espíritu de los dioses está en ti, y que tenía una sabiduría extraordinaria. A diferencia de en el capítulo 4, cuando se menciona que Daniel está en contacto con los dioses santos. Ahora la palabra santo se omite después del término dioses, y esta omisión puede ser significativa a la luz del carácter del malvado Belsasar. El rey pudo haber tenido miedo de la interpretación de Daniel, ya que este hombre adoraba al Dios a quien Belsasar acababa de blasfemar. Entonces, hemos visto hasta aquí que se realiza un festín. Luego viene un acontecimiento sorpresivo, no se esperaban lo que sucedió, y luego Daniel es mandado traer. Viene la intervención de Daniel. Ahora, vamos a pasar en el cuarto punto, en los versículos del 17 al 24. El corazón de Belsasar es descubierto, y vamos a leer. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. A causa de la grandeza que él concedió, todos los pueblos, naciones, lenguas temían y temblaban delante de él, y a quien quería mataba, a quien quería dejaba con vida, exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias,
y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo, y han traído delante de ti los vasos de su templo, y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas, habéis estado bebiendo vino en ellos, y habéis alabado a los dioses de plata, de oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero el Dios que tiene en su mano tu propio aliento, y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado, por lo cual Él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Observemos que el rey trató de impresionar a Daniel, pero él no se dejó impresionar. Sabía que los regalos del rey no significaban nada en comparación con la bendición de Dios, y a propósito, Belsasar no sería rey por mucho más tiempo. En su respuesta, Daniel sintetizó, resumió la manera en que Dios había tratado con su abuelo Nabucodonosor. Relató las lecciones que Nabucodonosor había aprendido del trato de Dios con ese rey. Dios es soberano y reina sobre las naciones y elige a los reyes conforme a su voluntad. Nabucodonosor había sido asignado por Dios para gobernar el imperio de Babilonia. Su autoridad era conocida ampliamente por pueblos, naciones y lenguas, y sus decretos eran irrevocables. Cuando Nabucodonosor se rehusó a reconocer que el poder pertenecía a Dios y no a él, se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. Por tanto, Dios lo humilló y fue depuesto de su trono, y vivió como un animal entre los asnos monteses. Por medio de esa disciplina, Nabucodonosor finalmente reconoció la grandeza y la autoridad de Dios. Aunque el escándalo de la locura de Nabucodonosor se había hecho público, la familia real sí estaba enterada. Belsasar sabía lo que su abuelo había experimentado y debió haber aprendido de la historia. Sin embargo, no quiso aprovechar esas experiencias, sino que abiertamente desafió al Señor del cielo. Y bebió de los vasos que habían sido tomados de la casa de Dios en Jerusalén, y adoró a los dioses fabricados por el hombre, los cuales no tenían vida. Dios no solo está vivo, sino que tenía en su mano la vida de Belsasar. Es probable que Daniel usara un interesante juego de palabras al agregar que Dios, que sostenía la vida de Belsasar en su mano, precisamente había enviado una mano para escribirle un mensaje. A pesar de saber de Dios, Belsasar escogió no honrarlo. Daniel pronunció una reprensión punzante al arrogante monarca que se sentó delante de él. Pero tú, al comienzo del versículo 22, es enfático y expresa un fuerte contraste entre las acciones de Nabucodonosor y las de Belsasar. Nabucodonosor había sido orgulloso, pero se arrepintió. Por otro lado, Belsasar, su hijo, se había negado a humillarse delante de Dios. Aunque sabía todo lo que había sucedido a Nabucodonosor, al comentar sobre este versículo, nos somos informados
de que no le había importado lo que había sucedido. Lo ignoró. El comentarista Montgomery nos dice: no hay mejor ejemplo de la dicción del predicador en la Biblia que esta severa e inexorable condena. Ciertamente la historia se habría conocido, pero existe evidencia que indica que Belsasar pudo haber visto estos eventos de primera mano. Belsasar sirvió como director general durante la administración del rey Neriglissar en el año 560, según textos históricos babilónicos. Eso significa que el rey tenía la edad suficiente para ocupar un alto cargo en el gobierno solo 2 años después de la muerte de Nabucodonosor. Como Nabónido era un funcionario de la administración de Nabucodonosor, Belsasar habría vivido en Babilonia y habría observado personalmente los últimos años del reinado del gran rey. Por lo tanto, la reprensión de Daniel es aún más comprensible. Belsasar había visto con sus propios ojos lo que le sucedió a Nabucodonosor y sin embargo se había negado a humillarse ante el Dios Altísimo. Esto hizo que la blasfemia de Belsasar contra el Dios de Israel fuera aún más inexcusable. En lugar de glorificar al Dios de Israel, él lo desafió a propósito: ponerte en contra del Señor del cielo, dice, profanando sus cosas santas al usarlas para alabar a sus ídolos. Al cometer este acto de sacrilegio, Belsasar había presentado un desafío al Señor del cielo. A pesar del conocimiento de la realidad y el poder de Dios, demostrado a través de la experiencia de Nabucodonosor, Belsasar había elegido deliberadamente adorar a los ídolos de Babilonia. Daniel usó un lenguaje fuerte, contundente, al describir a estos dioses como meros objetos de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, que no pueden ver, ni oír, ni comprender. El comentarista Jung comenta correctamente: estas palabras ilustran bien la locura de cualquier forma de vida que no se base en el verdadero Dios, en el verdadero teísmo. Para todos los ídolos, ya sean de madera, de piedra, la creación de manos de hombres o filosofías finamente hiladas, la creación de las manos de los hombres no puede ver, ni oír, ni saber. Belsasar alabó a todo el panteón de ídolos, el conjunto de ídolos que no tienen vida, pero al Dios viviente, que mantuvo su propia vida, literalmente su aliento, dice Daniel, y que también tenía en sus manos todos sus caminos, se había negado ahora a honrarlo. Daniel concluyó su sermón, vamos a llamarle así, diciéndole a Belsasar que era porque fue debido a sus acciones desafiantes y blasfemas que la mano fue enviada de parte del Dios viviente. Las palabras del viejo profeta demostraron un gran valor frente a un monarca que tenía el poder de la vida y la muerte sobre él. No endurezcas tu corazón. Hoy es el día en que arrepentido puedes venir al Dios eterno y humillar tu corazón y solicitar tu perdón. Hasta aquí hemos visto que se desarrolló un festín inmoral. Dentro de ese festín hay un acontecimiento inesperado para todos. Después de esto, pues viene la intervención de Daniel, mandan traer a Daniel, y ahora acabamos de ver pues cómo
muy característico de la cultura judía, Daniel usa el mismo método que usó el profeta Natán cuando habló con el rey David. Le cuenta una historia y la usa para que aprenda la lección. Y entonces ahora Daniel le dio una lección al rey Belsasar, para buscar que se arrepienta, y no lo hizo. Y así a cualquier ser humano, como cualquiera, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día del arrepentimiento y es para que vengas a Dios, humillar tu corazón y solicites su perdón. Vamos a pasar en el quinto punto a los versículos del 25 al 28, donde Daniel interpreta ese mensaje que inquietó a todos los asistentes a la fiesta. Esa es la inscripción que fue trazada: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Perez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Finalmente, Daniel reveló lo que estaba escrito sobre la pared. Solo había 4 breves palabras, de las cuales las 2 primeras son la misma. Ahora la explicación. Las palabras estaban en caldeo. En Babilonia, una mina y un tekel eran unidades de medida. Y la palabra perez sencillamente significa dividir. Cuando los magos vieron estas palabras sobre la pared, no pudieron entender su significado, pero Dios le dio a Daniel la interpretación: contado, pesado, dividido. Eso significa que los días de Belsasar estaban contados y su tiempo había finalizado. Dios lo pesó en sus balanzas y lo encontró falto. Ahora se le quita su reino y los medos y los persas lo dividirán. Téngase presente que Darío estaba a las puertas de la ciudad a esa misma hora. Recuerden que el ejército ya estaba rodeando Babilonia, los muros de Babilonia. Y pues a esta misma hora ya el general estaba a las puertas. ¿Creyó Belsasar el mensaje de Dios después de todo el temor y temblor? No, definitivamente no se ve evidencia de arrepentimiento ni preocupación. Cumplió su promesa de hacer a Daniel el tercer gobernante como si su reino fuera a continuar para siempre. El orgullo, la lujuria, la indiferencia y la autosatisfacción del rey lo llevaron a su caída. Daniel interpretó estas palabras caldeas. Son participios pasivos y por lo tanto le dice: Mene quiere decir numerado o contado. Tekel, pesado. Parsin significa dividido. La palabra Mene fue escrita 2 veces para enfatizar que la decisión divina era segura y había de cumplirse. Entonces el mensaje literalmente decía: numerados, numerados, pesados, divididos. Como se explicó anteriormente, estas palabras arameas probablemente fueron reconocidas, pero su significado fue un misterio que Daniel procedió a resolver. La inscripción era un anuncio de la evaluación divina del reinado de Belsasar y un pronunciamiento de un juicio inminente. Al decir Mene,
significa que el malvado gobierno de Belsasar pronto terminaría. Al decir que se halló falto, Belsasar era carente, era deficiente de valor moral. Las leyes morales de Dios fueron colocadas a un lado de la balanza y la vida perversa del rey al otro. Belsasar no estuvo a la altura del nivel de justicia de Dios. El orgulloso rey nunca se arrepintió de sus pecados, no se humilló ante Dios, ni le pidió salvación. El comentarista Keil dice que el significado de Perez o dividido no es que el reino se dividiera en dos partes iguales y que una sería para los medos y otra para los persas, sino que el reino sería dividido, pero en muchos. Serían destituidos, destruidos, disueltos. Belsasar se habría dado cuenta de que la división de su reino implicaba su muerte, o al menos su encarcelamiento. Dios ya había hecho una evaluación de la vida de Belsasar y se la comunicó, pero no la entendió. Vino el profeta Daniel a informarle, pero ni así la entendió. Presta atención a las exhortaciones de Dios, arrepiéntete y clama a Él por su favor. Hemos visto ya 5 puntos en donde se desarrolla una fiesta inmoral. Viene un acontecimiento que nadie se esperaba, aparece una mano y se escribe sobre la pared. Mandan traer a Daniel. Después el corazón del rey es descubierto por la exhortación que le hace Daniel. Y acabamos de ver la interpretación que hizo Daniel de ese mensaje que había aparecido sobre la pared. Vamos a los versículos del 29 al 31. Belsasar muere a manos del ejército persa. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. El rey cumplió su palabra y recompensó al profeta. No obstante, Daniel disfrutó muy poco de sus honores y de la posición que había sido otorgada, ya que esa misma noche fue muerto Belsasar y Darío de Meda tomó el reino. La ciudad había sido atacada, anticipando que el sitio duraría largo tiempo. Los babilonios habían hecho provisión para poder resistir hasta 20 años. El río Éufrates fluía de norte a sur por el centro de la ciudad, así que los habitantes tenían un abasto suficiente de agua. Belsasar pensó que estaban muy seguros, pero esta seguridad resultó falsa, pues el ejército persa, dirigido por el general Ukbaru, ya estaba fuera de los muros de la ciudad de Babilonia. Había dividido su ejército, una parte al norte, por donde el río entraba a la ciudad, y otra al sur, por donde salía de ella. Las tropas que estaban ubicadas al norte hicieron un canal para desviar el agua hacia un lago cercano. Al desviar el agua del río, su nivel descendió y los soldados pudieron entrar por debajo de las compuertas. Los muros no estaban vigilados, así que, una vez que los persas entraron en la ciudad, pudieron conquistarla sin pelear. Es importante notar que con la derrota de Babilonia,
no solo se cumplió la profecía que Daniel había dicho en esa misma noche, también se cumplió la profecía que mencionaron el profeta Isaías y el profeta Jeremías. La derrota de Babilonia sucedió esa misma noche. El gobierno de los medos y los persas constituye la segunda fase de los tiempos de los gentiles. Esto haciendo referencia a la imagen que vio Nabucodonosor en su sueño del capítulo 2. Los eventos del capítulo 5 ilustran que Dios es soberano y que actúa conforme a los planes que Él ha predeterminado. Esos eventos también anticipan la derrota final del poder del mundo gentil que se rebela contra Dios, caracterizado por la corrupción moral y espiritual. Tal juicio, anticipado en los Salmos y en Apocalipsis, se cumplirá en la segunda venida de Jesucristo a la tierra. La obstinación del corazón de Belsasar lo condujo al caos. No hizo caso a las advertencias que había recibido, ni le vio utilidad a la exhortación que le hizo Daniel, tan directa y tan precisa. Como resultado, el Dios de Israel, el Dios eterno, le quitó la vida a manos del ejército persa. Así como Dios tenía en sus manos la vida de Belsasar, recuerda que también tu vida está en sus manos. Dios te pide que te arrepientas de tu pecado y vengas a Él hoy. Como conclusión, se pueden observar varias verdades en este capítulo. Primero, como en todo el libro, se enfatiza la soberanía de Dios. Belsasar desafió tontamente el poder de Dios y él no era un rival para el Dios viviente. Segundo, los seres humanos pueden llegar tan lejos en el pecado, como en este caso la blasfemia, que traen el juicio temporal de Dios sobre sí mismos. Tercero, se puede descubrir una lección sobre la fidelidad de Dios y la confiabilidad de la palabra de Dios, ya que este capítulo registra el cumplimiento de las profecías que predicen la caída de Babilonia en Isaías y en Jeremías. Dios había cumplido su palabra. Babilonia ha caído. El perverso corazón del hombre no acepta que directamente le hablen de su condición delante de Dios. Piensa que con adulaciones y regalos no se puede enfrentar con su situación real. Entonces busca con ello que le digan lo que desea escuchar y así poder tener tranquilidad. Si alguien ha venido a señalarte una situación en tu vida que no es correcta delante de Dios, no trates de adularle. No expreses tus palabras así, y mucho menos intentes darle regalos. Agradécele y ahora te corresponde ir al Señor arrepentido y ponerte en paz con Él. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este pasaje de tu palabra. Gracias Dios porque tú envías exhortaciones, advertencias y das oportunidad a que el hombre se arrepienta. Te pedimos Dios que pues tú nos perdones por el pecado que mora en nosotros y Señor que quienes no te conocen o quienes persisten en el pecado ahora procedan a arrepentirse y ponerse en paz contigo. Te damos gracias y pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén.
corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Hermanos, el otro día que compartí acerca de las características del anciano, acerca de esta característica de no avaro, tocamos un pasaje que quiero que revisemos el día de hoy. Me dejó pensando, lo mencioné en la predicación. Quisiera que viéramos una vez más, con un poquito más de detenimiento, este pasaje ahí en
la epístola de Santiago, en el capítulo 5, donde Santiago les habla a los ricos de este mundo y dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Y yo sé que nuestra iglesia, nuestra congregación, no está compuesta de gente rica económicamente hablando. Somos ricos, por supuesto, en bendiciones espirituales, pero económicamente hablando no se congregan en nuestra iglesia los Bill Gates del mundo, los Carlos Slim. Tenemos gente, pues, de una clase económica, pues quizás media o media baja. No tenemos grandes recursos económicos, no podemos considerarnos que somos los ricos de este mundo, pero sin embargo quiero que noten una cosa, vean lo que dice a continuación: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos. ¿De qué habla esto? Está hablando de gente que tiene más de lo que necesita. Gente que ha acumulado tanto que dice se le está pudriendo lo que tiene, se le está apolillando, se le está enmoheciendo lo que tiene. Y si bien nuestra congregación no está compuesta por multimillonarios, hay muchos que tenemos más de lo que realmente necesitamos. Revisa tu closet, revisa tu armario. ¿Cuántas cosas viejas tienes ahí guardadas, empolvándose? Cosas que ni sirven ya, cosas que quizás antes servían y como las dejaste ahí ya se echaron a perder. ¿Qué dice el Señor acerca de esto? Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Todas esas cosas que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida y que tenemos ahí almacenadas y guardadas y que realmente no tienen ya una utilidad porque las hemos dejado que se pierdan, que se echen a perder, cuando las podríamos haber aprovechado para ser de bendición para alguien, para darle algo de lo que nos sobra a otras personas que están a nuestro alrededor y que están en necesidad. Y estamos acumulando, creyendo que vamos a necesitar en el futuro, creyendo que algún día vamos a usar eso, por si se ofrece, por si lo necesito más adelante, para no tener que volverlo a comprar. Y estamos acumulando y acumulando y acumulando. ¿Cuál es nuestra actitud hacia el dinero, hermanos? ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos ha dado? ¿Qué hacemos con aquellas cosas con las cuales el Señor nos ha bendecido? ¿Las estamos usando sabiamente o estamos mostrando avaricia, codicia en nuestro corazón? Hermano, que cuando seas llamado a cuentas, todos esos triques que tienes acumulados no testifiquen contra ti, sino que da testimonio de generosidad, de compartir con los que no tienen o con los que tienen menos que tú. Quizás y principalmente con los hermanos, pero también, ¿por qué no?, con alguna persona incrédula, con alguna persona a la cual, junto con la bendición económica o material que le puedas dar, también le des la bendición espiritual de predicarle la palabra del Señor. Yo no te voy a decir, ¿sabes qué? Tu dinero tráelo a la iglesia y aquí nosotros nos encargamos. Pídele sabiduría al Señor, que Él te indique cómo usar tus recursos. Si quieres traerlos a la iglesia,
Confiamos en que los ancianos los van a usar con sabiduría. Si quieres usarlos de alguna otra manera, estás en libertad de hacerlo. Pídele al Señor que te guíe, pídele al Señor que te indique cómo usar aquello con lo cual Él te ha bendecido para bendecir también a otros. Oremos por las ofrendas de este domingo. Señor, te damos gracias, Padre, porque aunque no somos millonarios, sin embargo, tú has cuidado de nuestras necesidades. Tú nos has provisto, Señor, de lo necesario y aún más de lo que necesitamos. Ayúdanos a ser compartidos, a ser generosos, a dar de lo mucho que tú nos has dado a quienes no han recibido la misma bendición. Ayúdanos, Señor, a compartir con aquellos que han sido menos favorecidos que nosotros. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de un corazón generoso. Permite, Señor, que podamos en aquel día llegar ante ti con gozo, sabiendo que hemos hecho una administración sabia de lo que tú nos has dado. Una administración en la cual hemos compartido, hemos sido generosos con los que no tenían tanto como nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido, nos has provisto, nos has colmado de bendiciones. Señor, te pedimos por los que no tienen, te pedimos por los que están pasando hambre, por los que están pasando frío, por aquellos, Señor, que en la enfermedad no tienen para comprar sus medicinas, no tienen para pagar un doctor. Ayúdanos, Señor, a ser generosos con ellos. Ayúdanos, Señor, a ver por las necesidades de otros y no solamente centrarnos en las nuestras. Señor, te pedimos que recibas nuestras ofrendas con gratitud, que sean como un olor fragante delante de ti. Da sabiduría a los ancianos que han de administrarla y permite, Señor, que sean utilizadas para tu gloria. En tus manos nos ponemos, Señor, y te suplicamos que nos bendigas y nos ayudes, nos guardes conforme a tu misericordia. Hermanos, ahí en su pantalla aparece el número de cuenta de la iglesia para que hagan la transferencia o el depósito de sus ofrendas conforme a su voluntad, lo que ustedes quieran dar, y que el Señor les guíe y les bendiga, les multiplique aquello que ustedes compartan, ya sea en la ofrenda o con alguna otra persona directamente. Pues vamos a terminar nuestro servicio, recordando que estamos en las manos del Señor, pidiéndole que Él nos guarde a lo largo de la semana que estamos iniciando y que podamos glorificar y exaltar su nombre. Despidámonos en oración. Señor, gracias por este tiempo que tuvimos de alabanza, de predicación de tu palabra, de oración, de lectura de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos has sostenido hasta el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes y bendigas a lo largo de la semana que estamos iniciando y que sea un tiempo de gozo, un tiempo de crecimiento espiritual, un tiempo de poner en práctica tu palabra. Señor, gracias por una semana más de vida que nos das. Ayúdanos a aprovecharla para tu gloria. Guíanos y dirígenos, Señor. Muéstranos lo que debemos hacer y ayúdanos a ser fieles y obedientes para ponerlo en práctica. Ponemos en tus manos a nuestra congregación, guarda a nuestros hermanos, bendícelos y permite, Padre, que la próxima semana podamos volver a reunirnos a través de estos medios electrónicos para poder estar juntos en comunión, alabando tu nombre y siendo instruidos en tu palabra. Y Señor, una vez más oramos por nuestro país, por nuestro mundo, para que pronto toda esta situación pueda pasar y que podamos volver a reunirnos, que podamos volver a gozarnos de estar juntos físicamente. Te agradecemos, Señor, tus bendiciones y pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan bonita semana.